Cábala y meditación para las naciones del rabino Isaac Ginsburg. Audio número 4, capítulo 2, segunda parte. Hashem, la Torá e Israel. En el Zohar, el texto clásico de la Cábala y en otras fuentes judías, encontramos que existen tres manifestaciones de divinidad consideradas esencialmente una: Hashem, la Torá e Israel, es decir, el pueblo judío. Como ya se explicó, no hay nada en especial que distinga al 3 de cualquier otro número, porque las complejas manifestaciones del Todopoderoso se expresan a través de todos. Después de la contracción inicial de su luz infinita, Hashem, el Uno absoluto, puede y de hecho aparece ante la conciencia finita en cualquier número de manifestaciones que él desee. La unidad trascendente que existe en estas múltiples manifestaciones puede ser apreciada verdaderamente sin las equivocaciones y las malas interpretaciones inducidas por la falta de percepción o conciencia, que es también el origen de todos los pecados. El estado del ser, una vez desembarazado de nuestra conciencia finita y capaz por consiguiente de percibir la divinidad como absolutamente uno, es conocido en la Kabbalah como el mundo de emanación, Olam HaAtzilut, el estado superior de los 4 estados generales de la realidad descritos como mundos. La mente originaria de los 3 mundos inferiores, creación, formación y acción, cuyos estados de conciencia han descendido de emanación, tiende a separar, diferenciar, dividir y por lo tanto percibir la realidad como plural y segmentada. Esta tendencia puede degenerar fácilmente en idolatría. La conciencia monoteísta, que comenzó con Abraham y se transformó en la herencia espiritual de todos los judíos, se origina en el mundo de emanación, Atzilut. Gracias a ella se puede observar a través de la pluralidad de manifestaciones de la divinidad en el mundo que nos rodea y retener la fe perfecta en la absoluta unicidad del Creador. Sin embargo, los no judíos no recibieron esta herencia y por lo tanto no poseen una perspectiva monoteísta innata de la realidad. Consecuentemente, un no judío puede creer teóricamente que Hashem es uno, pero en cuanto surgen preguntas acerca de la manifestación tangente del Creador en la realidad, en la mente del no judío, su descripción práctica tiende a tomar ciertas formas de pluralidad, siendo irrelevante su número. La mente, arraigada a la conciencia de los 3 mundos inferiores, crea una división en la unidad verdadera de Hashem, que, como ya dijimos, puede llegar a la idolatría. El único remedio para esta tendencia innata al politeísmo o panteísmo, según el caso del no judío, es unir su conciencia a las enseñanzas universales de la Torá. La esencia de la Torá, contenida en cada una de sus palabras, es que Hashem es absolutamente uno. De aquí el dicho de los sabios: cada palabra de la Torá es un nombre del Todopoderoso. El mensaje subliminal que nos transmite eternamente la Torá a todos los pueblos es la unidad absoluta e indivisible de Hashem. Volviendo al tema de las 3 manifestaciones, Hashem, Torá e Israel. La Torá es la sabiduría y el espíritu del Todopoderoso, de quien está dicho: Él y su sabiduría son uno. Israel es considerado el hijo del Todopoderoso, del que está dicho: Israel es mi hijo, mi primogénito. Y como tal, la nación judía representa la esencia del Padre. Dicho esto, es esencial acentuar que ningún judío podría jamás soñar referirse al pueblo de Israel como una entidad en sí misma y rezarle. Hashem lo impida. Tal pensamiento nunca entra en la conciencia judía, la del mundo de emanación, como dijimos más arriba. Lo mismo es cierto respecto a la Torá, el espíritu sagrado del Creador. Pero ningún judío podría soñar jamás en dirigirse a la Torá como una entidad independiente. El alma monoteísta nunca comete el error de conferir una realidad independiente a una de las manifestaciones de Hashem. Está escrito: Hashem me poseyó al comienzo de su camino. Cuando alistó los cielos, estuve allí. Cuando delimitó los cimientos de la tierra, entonces estuve a su lado.
y mi deleite estaba con los hijos del hombre. Estos versos los dice la Torá. Como se explicó antes, cuando nos referimos a cualquier número de manifestaciones subsiguientes a la contracción inicial de la luz infinita de Hashem, estas manifestaciones permanecen absolutamente una. La paradoja implícita en el dicho de la Torá, estuve junto a Hashem, o soy el instrumento de Hashem en la creación, queda como tal una paradoja. La raíz absoluta y última de las almas de Israel, los hijos de Hashem, también existía antes de la contracción inicial, absolutamente una con el Creador. Esta paradoja no puede ser apreciada por una conciencia que esté desconectada de emanación, Axilut. Rezamos solo al Creador mismo. Este es uno de los 13 principios de fe, como se discutió en la introducción, la verdadera conciencia monoteísta, incluso de la manera en que se manifiesta luego de la contracción inicial en el mundo de la emanación. Está siempre conectada a la esencia de Hashem, tal como fue revelada a su luz infinita antes de la contracción inicial, que trajo la pluralidad de sus manifestaciones a la existencia. También aprendemos del Zohar que la Torá sirve como un nexo entre la conciencia creada de Israel y la luz infinita de Hashem, como un intermediario que conecta. La Torá en su esencia no es más que una manifestación de la afinidad del Creador por Israel y de Israel por el Creador. Entonces, tenemos que los tres iniciales, Hashem, la Torá e Israel, pueden ser reducidos a dos, Hashem e Israel, y a su vez expandidos a 4, correspondiendo a las 4 letras del nombre de Havayá, como ya se explicó. En tal caso, la manifestación unitaria de la nación de Israel se divide en el Tzadik, la figura del justo mesiánico presente en cada generación, y el pueblo judío, la congregación de Israel, llamada Knesset Israel en hebreo. Estos dos son llamados hijo e hija del Todopoderoso respectivamente. El origen erróneo de la Trinidad. La conciencia no judía, no monoteísta, en cambio, está arraigada a la pluralidad, como explicaremos a continuación. Este es el motivo por el cual, desde la perspectiva no judía, el Padre, el Hijo y el Espíritu de sabiduría aparecen como tres entidades separadas. El reclamo de algunos que la Trinidad deba ser vista como una unidad es impracticable, porque la conciencia no judía es incapaz de unificar verdaderamente los tres y comprender que en esencia es uno. El no judío percibe que cada uno de los tres componentes posee una personalidad tan fuerte en sí misma que se ven como existiendo independientemente. El intento del no judío de representar este tremendo secreto de los tres que son uno destruye totalmente la autenticidad de la paradoja de este concepto. Efectivamente, la creencia en una Trinidad no es más que la idolatría definida en la Torá, prohibida por Hashem a todos los pueblos en cualquiera de sus formas. Esta prohibición es una de las leyes fundamentales de las 7 leyes noajidas, y por eso es esencial que la sabiduría universal de la Torá sea explicada a todos los pueblos, de tal manera que también puedan percibir la verdadera unidad del Creador. Interpretación errónea de la Biblia. En su intento de persuadir a otros que acepten sus creencias, especialmente a los judíos sin educación religiosa, los misioneros malinterpretan o citan erróneamente las fuentes judías tradicionales. Examinemos, por ejemplo, una de tales interpretaciones distorsionadas del texto bíblico, para revelar la inconsistencia de este engaño superficial y brindar a los judíos y a los justos gentiles que se enfrenten a los misioneros un entendimiento más profundo de estas verdades de la Torá. Un pasaje particular de Yeshayahu, Isaías, es frecuentemente distorsionado para validar las falacias de los trinitarios. A diferencia del texto de la Torá, es decir, los 5 libros de Moshe, el texto del resto de la Biblia, los profetas y las crónicas, no siempre pueden ser interpretados literalmente, como está explicado en el Talmud y elaborado en extenso por Maimónides. La profecía de Moshe difería del resto de los profetas,
Hashem mismo da testimonio de la profecía sin igual de Moshe. Con él he hablado cara a cara, claramente y sin acertijos. Por lo tanto, el texto de los 5 libros de Moshe siempre tiene una interpretación directa, junto con otros extractos de significados más profundos y no literales. Pero las profecías de los otros profetas registradas en la Biblia demandan a menudo una interpretación exhaustiva no literal, cuyo significado comienza a clarificarse cuando se estudia el texto con su traducción tradicional al arameo, el Targum Yonatan, y los comentarios tradicionales de Rashi, Ibn Ezra y el Radak. Como ya explicamos, con la conciencia del mundo de emanación, Axilut, la conciencia monoteísta que comparten los autores de todas estas fuentes judías tradicionales ve a través de los que para otros aparenta no ser más que una pluralidad de información. De esta manera pueden interpretar las profecías de igual manera que las entendió el propio Yeshayahu, quien también compartía esta conciencia. En el capítulo 48 encontramos los siguientes versos: Escúchame, Jacob e Israel, a quien he llamado. Yo soy Él, yo soy el primero y yo soy el último. Mi mano ha firmado también los cimientos de la tierra y ha extendido los cielos. Cuando los llamé, comparecieron juntos frente a mí. Todos ustedes reúnanse y oigan. ¿Quién entre ellos ha proclamado estas cosas? Aquel a quien Hashem ama. Hará su voluntad en Babilonia y su brazo será contra los caldeos. Yo he hablado, incluso lo he llamado, lo he traído y prosperará en su camino. Acércate a mí, escucha esto. No he hablado en secreto desde el principio, desde el tiempo que fue, allí he estado. Y ahora el Señor Hashem me ha enviado a mí y a su Espíritu. Estos versos forman parte de una sección independiente de la profecía de Yeshayahu. Por eso, en el texto masorético, la Biblia tradicional judía, aparecen como una unidad separada, parashá. Analicemos el último verso de esta sección en la que se halla asidero la interpretación equivocada. Al contrario de la interpretación cristiana, no se está hablando aquí de 3 entidades divinas. Acércate a mí, escucha esto. No he hablado en secreto desde el principio, desde el tiempo que fue allí he estado, y ahora el Señor Hashem me ha enviado a mí y a su Espíritu. La confusión comienza por una identificación errónea de quien se halla en uso de la palabra en cada parte del verso, si Hashem o Yeshayahu o su profeta. El Targum, también citado al principio del comentario de Rashi, explica que las palabras finales de Hashem en nuestro verso son allí he estado. De acuerdo con el Targum, el resto del verso fue dicho por Yeshayahu. Rashi ofrece otras 2 posibilidades de lectura de este texto, que Hashem concluye con las palabras desde el principio, o es Yeshayahu quien dice el verso entero, desde el principio al final. De acuerdo con la segunda posibilidad, Rashi explica que el alma del profeta estaba presente cuando Hashem hizo su decreto. ¿A qué se refiere la profecía? Incluso antes de que su alma descendiera a la tierra. De esto aprendemos que su alma, como la de todo judío, fue una parte de Hashem en lo alto antes de descender al cuerpo físico. La explicación de que el alma del profeta recibió su profecía antes de descender a un cuerpo humano está basada en el Midrash Tanhumá, que atribuye profecía a la revelación de la Torá en el monte Sinai. De acuerdo con el Midrash, siendo que todas las almas judías estaban presentes en la entrega de la Torá y todas las subsecuentes innovaciones de la Torá tuvieron su origen en ese evento, todos los profetas recibieron su profecía en el monte Sinaí, independientemente de cuándo fueron dichas realmente. Finalmente, será revelado que cada alma judía recibió una profecía en el monte Sinaí y que todo el pueblo de Hashem será reconocido como profeta. El Radak explica que un profeta a veces oye la voz directa de Hashem y otras tiene una visión de un ángel enviado a hablarle. Entonces el significado de este verso resulta ser:
Hashem me ha enviado junto con el ángel que he visto en mi profecía para hablarme y dirigirse a mí. Otra lectura de la palabra es su espíritu, es el espíritu dentro de mí. Por ello el profeta relata que ha sido inspirado. Esta es la explicación de Rabbi Sadia Gaon. La Vad en la palabra berujó y su espíritu se traduce con su espíritu, con lo que el significado de este verso, de acuerdo con esta interpretación, es: Hashem ha despertado su espíritu en mí, y con el poder de ese espíritu me ha enviado a profetizar a mi pueblo. En todo caso, a pesar de que estos versos se refieren de hecho a tres, Hashem decretando, el profeta actuando como su mensajero, siendo enviado a manifestar sus decretos, y el ángel que fue enviado al profeta o el espíritu de profecía que mora dentro suyo. Aún la conciencia rectificada de los comentarios judíos deja en claro que estos no representan a tres divinidades diferentes. Antes bien, o Hashem ha creado un profeta y un ángel o espíritu de profecía, o el alma del profeta y el espíritu de profecía eran simplemente uno con Hashem antes de ser creados. Podemos concluir que la verdadera conciencia monoteísta inherente a la conciencia judía previene de incurrir en lecturas incorrectas del texto bíblico. Debemos decir que para la mente judía es algo natural buscar la unicidad del Creador, mientras que la aún no rectificada mente del no judío, carente de un punto de vista verdaderamente monoteísta, tiende a encontrar pluralidad donde no existe.